Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a comenzar esta serie de 3 cartas del apóstol Juan, que van a ser muy edificantes si ponemos atención y si venimos con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Amén. Primero de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Le pido que me tenga mucha paciencia en estas cartas, porque quizás se van a tocar algunos temas un poquito fuertes de repente. Amén. Pero siempre tratamos de exponer el pasaje bíblico. El tema 1, hermano, es un llamado a evaluarnos qué tan genuina es nuestra conversión. Amén. El tema 1, un llamado a evaluarnos qué tan genuina es nuestra conversión. Así de que conforme vayamos avanzando en esta carta, pues vamos a ir viendo, ¿verdad?, qué tan genuina es nuestra conversión. Dice la palabra del Señor en capítulo 1, verso 1. ¿Lo tiene? Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocando el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por estas alabanzas que nos permites traer a tu nombre, Señor. Aunque sabemos por la Escritura que tú tienes millones de ángeles que te adoran y que te alaban, entendemos que nosotros somos los necesitados en venir a alabar tu nombre, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, también que nos ayudes a poder exponer tu palabra, poder entenderla, poder aplicarla. Necesito de tu auxilio, Señor. Ayúdame, te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Gloria a Dios, hermanos. ¿Se acuerda del tema? Pues ya se nos olvidó. Un llamado a evaluarnos qué tan genuina es nuestra conversión. Uno de los problemas, hermanos, que ha tenido la iglesia en estos últimos tiempos es que, a pesar de que tenemos la palabra de Dios en tinta y papel, que es un medio de gracia que Dios nos ha preservado y nos ha dado, la iglesia de hoy se ha vuelto mística, con excepción de algunas iglesias que de verdad se interesen por ser bíblicas. La iglesia en estos tiempos tiene muchas prácticas antibíblicas, donde muchos de los sermones que se exponen culto tras culto están saturados, por ejemplo, del humanismo. Un sermón humanístico hace que el centro del mensaje sea el hombre. Tú puedes, tú eres un campeón, tú eres el superungido, tú estás diseñado para grandes cosas, tú conquistarás las naciones, todo lo que pises, todo lo que toques, todo lo que decretes, lo lograrás. Lo bueno que nadie dijo ningún amén.
Aparte de eso, en la iglesia también ha entrado también lo que se conoce como la iglesia emergente o la iglesia posmoderna, donde el propósito de la iglesia posmoderna o emergente es atraer a la gente a costa de lo que sea, comprometiendo la palabra de Dios. Otra de las cosas también que ha entrado a la iglesia en estos tiempos es que en muchos de los casos, amados hermanos, en la iglesia se han entrado prácticas místicas donde regularmente el congregarte se deja llevar por el famoso yo siento, el famoso yo me imagino o el famoso es que el Señor me dijo. Sin embargo, ese famoso yo siento, ese famoso yo me imagino o ese famoso el Señor me dijo, lo creen y lo toman como palabra de Dios, aunque no tenga capítulo ni versículo. Usted sabe, ¿verdad? Es que yo siento, es que Dios me dijo, y pregunta, ¿eso que Dios le dijo, la Escritura lo dice? No, pastor, no lo dice porque fíjese que yo casi no leo la Biblia. Pero yo sé que Dios me dijo porque yo sé que Dios me habla. Misticismo. Muy serios todos. Dios me dijo, pastor. Pero eso tiene capítulo y versículo. Usted sabe que yo casi no leo la Biblia, pero yo sé que Dios me habla. Y Dios me dijo. Misticismo. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es, Dios me habla aunque yo no lea la Biblia. Misticismo es, Dios me da revelación aunque no tengo contacto con la palabra de Dios. Misticismo es, te envío un mensaje por texto y si se lo envías a 20 personas recibirás bendición. Eso es mentira del diablo, eso es misticismo. Misticismo es, te envío un mensaje por texto y si tú se lo mandas a 20 personas, eso te va a traer lluvia de bendiciones, así de que prepárate. Eso es misticismo. Ahora, con esto no estoy diciendo que no le envíes un texto bíblico a alguien porque es palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que cuando estos textos dicen, mándeselos a 20 personas y recibirás lluvia de bendiciones, eso es misticismo. ¿Por qué? Porque tu bendición no está en que envíes mensajes a 20 personas y llegará una lluvia de bendiciones. Tu bendición es que estés en Cristo. En que Él nos dio salvación por gracia. Amén, hermano. Otro ejemplo. Cuando viene la Navidad. A mí me encanta la Navidad porque el espíritu navideño me trae paz, misticismo. Pastor, no se meta ahí, por favor, con lo del árbol. Déjalo en paz. No me voy a meter mucho con eso. Pero eso del espíritu navideño, misticismo. ¿Qué es el misticismo? El misticismo tiene que ver con ciertos éxtasis o revelaciones que supuestamente recibe una persona, aunque esta persona no lee su Biblia. Escuche bien. Misticismo es, aunque esta persona no lee su Biblia, dice que Dios le habla y recibe revelación diciendo que el Señor le habló. Y usted sabe que eso abunda. ¿Cierto o no? Hace algunas semanas encontré una hermana que se congrega en otra iglesia y me decía, fíjese hermano que vino un pastor profeta. Desde ahí como que me olió mal el asunto. Vino un pastor profeta a mi casa y le dio una palabra a mi esposo y en esa profecía le dijo que se tendría que ir a México a predicar, pero me tendría que dejar a mí. Porque la Biblia dice, deja tu tierra y a tu parentela.
el famoso Dios me dijo. Y luego la hermana dice que le encontró en su teléfono celular a su esposo que su esposo estaba hablando con otra mujer en México. Y eso lo creen. ¿Qué ha entrado en la iglesia de una manera general, hermano? La iglesia emergente o posmodernismo, el humanismo donde el centro del mensaje es el hombre, o el misticismo con el famoso yo siento, Dios me dijo, y ese Dios me dijo no tiene capítulo ni versículo. Con esto vemos que en el tiempo de hoy, cuando alguien se expone a ese tipo de mensajes domingo tras domingo, y tales congregantes no son expuestos a la luz de las Escrituras, sino al misticismo que practica tal iglesia, muchas de las veces esto causa falsas conversiones. Causa falsas conversiones. Repito, con esto vemos que en el tiempo de hoy, cuando alguien se expone a ese tipo de mensajes, culto tras culto, y tales congregantes no son expuestos a la luz de las Escrituras, sino al misticismo que practica tal congregación, esto causa falsas conversiones. ¿Causa qué, hermano? Causa falsas conversiones. Pastor, ¿pero qué tiene que ver la iglesia emergente, la iglesia posmoderna, o el mensaje humanístico, o el misticismo que se ha metido a las iglesias con estas cartas? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho, ya que es precisamente lo que estaba pasando en estas iglesias a quienes el apóstol Juan les escribe. ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando es que las iglesias a quienes escribe el apóstol Juan son congregaciones, hermanos, que se habían fundados en la verdad, mas sin embargo de alguna manera comenzaron a tener serios desafíos contra los falsos maestros, donde el error se había propagado de una falsa filosofía llamada gnosticismo, que al propagarse esa falsa enseñanza traía falsas conversiones. ¿Se da cuenta? Se estaba propagando el gnosticismo y traía eso, falsas conversiones. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es una filosofía basada en la premisa de que toda materia es mala y que el espíritu es bueno. Por tanto, ellos afirmaban que Jesús no había venido en carne, sino solamente de una forma espiritual. Por lo tanto, ellos decían, el espíritu es bueno, la carne es mala. Conclusión, como Jesús vino en espíritu y lo que le interesa al Señor Jesús solamente es lo espiritual, entonces puedes vivir como quieras, dándole libertad a tu carne. Al fin el Señor Jesús solo se interesa por el espíritu. ¿Sí me explica, hermanos? Los gnósticos afirmaban tener revelaciones místicas donde no estaban muy lejos de la famosa práctica del famoso Dios me dijo, que no tiene capítulo ni versículo. Los gnósticos decían tener revelaciones superiores y ellos se veían a sí mismos como una clase privilegiada sobre las demás personas. Pregunta, hermanos, ¿qué causó esta mala enseñanza? ¿Qué causó el gnosticismo dentro de la iglesia? ¿Qué causó esta mala doctrina? ¿Sabe lo que causó? Causó que los congregantes comenzaran a conducirse como si no fueran cristianos. Al fin y al cabo, en base a ese engaño decían, al Señor Jesús solo le importa lo espiritual y no lo que hagamos con nuestra carne. ¿Qué causó esa mala doctrina? Causó que los congregantes no tuvieran evidencias de una conversión. ¿Qué causó esa mala doctrina? Causó que los congregantes actuaran, vivieran como los del mundo viven. Al fin y al cabo, el Señor Jesús solo se interesa por lo espiritual, ya que Él no vino en carne, según los gnósticos. La mala doctrina de los gnósticos se había propagado tanto, hermanos, que se dice que en ese tiempo en que Juan escribe esta carta, era difícil diferenciar entre un cristiano y un mundano. Era difícil diferenciar eso.
Y Juan toca la médula del problema que había causado esa mala doctrina en los congregantes. Por lo tanto, esta carta era un desafío serio para estos congregantes a evaluarse si de verdad tenían una conversión genuina. Ya que repito, en el tiempo que les escribe Juan, no había mucha diferencia entre la conducta de un cristiano y un pagano, basados en la primicia de la falsa enseñanza que se había metido a la iglesia. Por lo tanto, esta carta tiene el propósito de evidenciar si los destinatarios de verdad tenían una conversión genuina, y nosotros al leerla de la misma manera nos trae una evaluación de qué tan genuina es nuestra conversión. Por lo tanto, estas cartas que escribe Juan tienen que ver con qué tan genuina es nuestra conversión. Estas cartas que escribe el apóstol Juan tienen que ver con que el apóstol Juan, al escribir, les quiere que se evalúen si de verdad los destinatarios de verdad son convertidos. Estas cartas de Juan tienen que ver con que Juan muestra evidencias de quién es de verdad es cristiano. Con esto vemos que la primera carta de Juan es una carta de la cual nosotros al estudiarla vamos a evaluar nuestras vidas, hermanos, si de verdad hemos tenido una genuina conversión. Esta carta de Juan nos desnuda por completo, hablando en el buen sentido de la palabra. Esta carta de Juan nos lleva a la luz de las Escrituras cuán genuina es nuestra conversión. Esta carta nos lleva a la luz de las Escrituras, repito, ya que en el tiempo de Juan, cuando él escribe, el estilo de vida de estos congregantes se cuestionaba. Se cuestionaba. En el tiempo en que Juan escribe esta carta, en estos congregantes no había una evidencia clara de una conversión, con la primicia, repito, de que hay que darle libertad a la carne según los gnósticos. En el tiempo en que Juan escribe esta carta, los congregantes decían que amaban a Dios, pero aborrecían a su hermano. ¿Ese es convertido? Hermano, ¿ese es convertido? ¿Se da cuenta del problema que había? En el tiempo que Juan escribe esta carta, los congregantes decían, amamos a Dios, pero aborrecemos al hermano. Decían, yo amo a Dios, yo canto a Dios, yo sirvo a Dios, yo predico a Dios, pero aborrezco a mi hermano. ¿Eso es convertido? No vea a su vecino, evalúese usted. Usted evalúese. En el tiempo en que Juan escribe la carta, los congregantes decían, somos cristianos, pero su comportamiento evidenciaban que amaban al mundo. ¿Eso es convertido? Repito, en base a la falsa enseñanza de los gnósticos, ustedes le pueden dar libertad a la carne. Y Juan al saber les escribe para que evalúen si de verdad su conversión es genuina. En el tiempo en que Juan escribe esta carta decían que eran cristianos, pero andaban ¿en qué, hermanos? En tinieblas. Y Juan les dice, Dios es luz. En el tiempo en que Juan escribe esta carta, decían algunos congregantes, porque se iban a los extremos, que no pecaban. Y Juan les dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Es decir, se iban a los extremos. En el tiempo en que Juan escribe la carta, habían dejado de creer en la Trinidad, y Juan les dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En el tiempo en que Juan escribe esta carta, estos le daban libertad a la carne, basados en la falsa enseñanza de los gnósticos o el misticismo que había. Y Juan les dice, hijitos, el que practica el pecado
es del diablo. No hay medias tintas, es del diablo. En el tiempo en que Juan escribe esta carta, los congregantes habían perdido el discernimiento de la palabra y le creían a cualquier charlatán que les predicara. Y Juan les dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En el tiempo en que Juan escribe esta carta, no se veía el amor de Cristo entre los hermanos. Y Juan les dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Amados hermanos, Juan en esta carta a estos congregantes usa su corazón pastoral y los llama 13 veces hijitos para dejarles saber que no hay casi cristianos, como dice John Wesley. Yo soy casi cristiano, eso no existe. O eres cristiano o no eres cristiano. Eso no existe. Esta carta de 1 de Juan tiene el propósito de probar si la conversión de los destinatarios es genuina y también la de nosotros. Y eso es lo que vamos a ir viendo estos domingos a través de esta carta. Porque yo no puedo decir yo amo a mi hermano, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Eso se contradice. Eso no puede ser. Por lo tanto, es una evaluación para mi vida. Porque si viene el Señor, yo estando en esa condición, hay un peligro. Hay un peligro. En base al engaño de los gnósticos, de darle libertad a la carne, ya que según ellos Jesús no había venido en carne, el apóstol Juan contundentemente le dice, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si usted analiza la carta, entre hermanos no podían tener comunión. Si usted revisa la carta, texto tras verso tras verso, usted va a poder notar que entre hermanos no podían tener comunión. Se aborrecían unos con otros. No se soportaban ya. Hay que darle libertad a la carne. Así dicen los gnósticos. Al fin Jesús nada más, el Señor Jesús se interesa nada más por lo espiritual. Y Juan les escribe para que se evalúen. ¿De verdad son cristianos? ¿De verdad han tenido una conversión genuina? Bueno, Dios es luz. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué está haciendo Juan, hermano, en este capítulo 1 del verso 1 al 4? El apóstol Juan va a la médula del problema. El apóstol Juan va a lo que ha causado que los congregantes a quienes escribe no se les veía una evidencia de una genuina conversión. El apóstol Juan ataca la doctrina de los gnósticos y se lo dice en estos 4 versos, le dice: Jesús vino en carne. Por lo tanto, lo que hagamos con nuestra carne sí importa. Si tú aborreces a tu hermano, sí importa. Necesitamos arreglarnos entre hermanos, evaluarnos si de verdad nuestra conversión es genuina. Y lo primero que le dice es lo que era desde el principio. Estamos ahí, hermanos, verso 1. Si rápidamente Juan comienza a decir que Cristo siempre ha existido. La palabra principio tiene que ver con eternidad.
¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo que Cristo siempre ha sido. Juan está diciendo que Cristo siempre ha sido eterno. Estoy diciendo lo que hemos oído. Si una vez que Juan pone como fundamento que Cristo siempre ha sido eterno, Juan ahora dice en ese mismo verso que se hizo carne y que lo escucharon. Dice lo que hemos oído, es decir, escucharon su voz, escucharon su mensaje, escucharon su prédica. Fue discipulado por él, fue enseñado por él, fue encomendado por él. Él lo vio, él está diciendo, yo lo escuché, él vino en carne. Amados hermanos, Juan no está diciendo, yo estaba regando las plantas, estaba regando las macetas, me estaba bañando y de repente tuve una revelación mística. No, no está diciendo eso. Juan está diciendo, Cristo es eterno, Cristo vino en carne, escuchamos su mensaje, supimos el tono de su voz, fuimos enseñados por él, fuimos discipulados por él, fuimos encomendados por él. Estoy diciendo lo que hemos visto con nuestros ojos, es decir, miraron su caminar, miraron su conducta, miraron su proceder, miraron su santidad, miraron cómo oraba, miraron su compasión, miraron cómo sanaba, miraron cómo le dio hambre, miraron cómo se cansaba cuando hacía largas jornadas, miraron cómo lloró, miraron cómo dormía. Lo miraron. No era una experiencia mística. Yo siento. Ay, fíjate que yo siento. No. Lo miraron. Lo tocaron. Dice, lo que hemos contemplado, es decir, miraron cuando fue entregado, miraron cuando fue azotado, miraron cuando fue crucificado, pero lo miraron cuando resucitó también. Dice, y palparon nuestras manos. Juan está diciendo que lo tocaron, que lo abrazaron, que él comió con ellos. A Tomás se le dijo, mete tu dedo aquí y ve mis manos, alarga acá tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Sigue diciendo el verso, tocante al verbo de vida. ¿Se da cuenta que Juan no hace, como el apóstol Pablo en esta carta, una salutación? No, rápidamente va al problema, porque es urgente. Porque esa doctrina había causado en darle libertad a la carne y los hermanos estaban aborreciendo. Y Juan les escribe para que se examinen si de verdad su conversión es genuina. Dice, tocante al verbo de vida. Si Juan está diciendo que Cristo vino en carne y está diciendo, y esto no es negociable. No es negociable. En base a esto, Juan está diciendo que si alguien enseña a un Cristo diferente de las Escrituras, ese no puede ser mi hermano. No puede ser mi hermano. ¿Qué es esto, amados hermanos? Esto es un tema que dentro de la teología se llama cristología, que no es negociable. Verso 2. ¿Estamos ahí? Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y Juan está diciendo, este es el mensaje que vino a dar. Él no vino de una forma espiritual, como decían los gnósticos, sino que Él vino en carne y vino y nos dio un mensaje. Este es el mensaje, ¿cuál? Que Cristo da vida eterna. Y si estás en Cristo, tienes vida eterna. Ese es el mensaje, hermanos. El mayor problema, amados hermanos, no es que tú tengas pruebas. El mayor problema de alguien es que no tenga la vida eterna. Ese sí es un problema. Alguien puede morir con una cuenta bancaria llena,
con una casa pagada, no digo que no la tenga, la puede tener, pero alguien puede morir con una cuenta bancaria llena, con una casa pagada, mas sin embargo, si la persona no tiene la vida eterna, ese sí es un grande problema. Ese sí es un grande problema. ¿Qué anunciaba Juan? Vida eterna, el mensaje. Juan anunciaba que Cristo vino en carne y murió y resucitó y da vida eterna. Con esto podemos decir, amados hermanos, que el mayor problema es morir sin Cristo. Ese es el mayor problema. Y eso es lo que está diciendo Juan. No le den libertad a la carne. No le den. Basados en la primicia de los gnósticos, donde hacían que la iglesia cayera en el misticismo. ¿Cuál era el propósito por el cual el Señor vino? El mensaje es dar vida eterna. Con esto podemos ver, amados hermanos, que el Señor no vino para hacer próspero tu negocio. El Señor no vino para que seamos felices en esta tierra y no pasemos por adversidades, aunque dijo que Él estaría con nosotros. El Señor vino para darnos vida eterna. Ese es el mensaje. Y ten la seguridad, amados hermanos, que si estás en Cristo, tengas salud o tengas enfermedad, tienes vida eterna. Tengas pruebas difíciles, adversidades, si estás en Cristo, tienes vida eterna. Amén. Verso 3, lo vuelvo a decir, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también, miren lo que dice Juan, para que también vosotros tengáis, ¿qué no tenían? No tenían comunión entre hermanos. No podían tener comunión entre hermanos. Porque si usted nota, en la carta varias veces nombra, si dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres mentiroso, varias veces está nombrando ese punto Juan. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente, no en apariencias, hermano, sino verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí, lo que está diciendo Juan, que el resultado de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y murió y resucitó, es para que tengamos comunión con el Padre. Eso es el propósito. Eso es por el cual Él vino. Mas sin embargo, Juan también está diciendo que comunión con Dios traerá comunión con sus hermanos en Cristo. Yo no puedo decir yo tengo comunión con Dios y no puedo tener comunión con mi hermano en Cristo. Eso no se puede. Juan viene concluyendo aquí, para que también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente, no en apariencias, no falsificando una comunión, no, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Repito, el resultado de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y murió y resucitó es para que tengamos comunión con el Padre. Eso a usted y a mí nos tiene que traer gozo, hermano. Sin embargo, Juan también está diciendo que comunión con Dios traerá comunión con sus hermanos en Cristo. Por lo tanto, Juan, al exponer esta carta, le dice: examínense, evalúense si en verdad su conversión es genuina, ya que no pueden tener comunión con Dios si no tienen comunión con sus hermanos en Cristo. Repito, ¿qué estaba pasando en el contexto de la carta? Se aborrecían. Se aborrecían entre ellos.
desprecio tras desprecio, se aborrecían una y otra vez. John Piper dice que cuando Juan quiere mostrar quiénes son hermanos en Cristo, la carta de Juan nos evidencia. ¿Qué es comunión? Según este pasaje, según este versículo bíblico, ¿qué es comunión? Comunión no es comer juntos, según este versículo, Estamos hablando de este versículo. No, pastor, ¿cómo va a decir que comunión no es comer juntos? Si es comunión, no. Basados en este versículo. ¿Qué es comunión? Basados en este pasaje. Comunión no es comer juntos. Porque yo puedo comer con alguien y estar enojado. Comunión no es tener más festejos. Comunión en este verso es amarnos unos con los otros. Comunión en este verso es: yo tengo comunión con el Padre, por lo tanto yo tengo comunión con mi hermano y lo amo y no lo aborrezco. Pero si yo lo aborrezco, entonces puede ser que mi conversión es falsa. Dije puede ser, porque lo único que sabe es Dios. Amén, hermano. Verso 4. ¿Estamos ahí? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, el que tiene comunión con Dios, está diciendo Juan, va a manifestar comunión con sus hermanos, y eso produce gozo. Eso es lo que está diciendo Juan. Eso produce gozo. ¿Qué produce gozo? Comer juntos. Bueno, en parte sí. Tener festejos. Bueno, en parte sí, pero basados en el pasaje bíblico, del gozo que está hablando es porque yo tengo comunión con el Padre por medio de Cristo y puedo tener comunión con mi hermano. ¿Qué produce gozo? Según los contextos, produce gozo el saber quién es Jesús, el saber cómo vino, el saber cómo tenemos comunión con el Padre, el saber cómo tenemos comunión con nuestros hermanos. Eso, dice Juan, produce gozo. Si tú no te gozas con tu hermano en Cristo, o si yo no me gozo con mi hermano en Cristo, o si alguien no se goza con su hermano en Cristo, entonces tenemos que evaluarnos si nuestra conversión es genuina. Según esta carta. Pastor, es que me gocé en la alabanza. Gloria a Dios. Pero ¿te gozas con el hermano cuando te dice una verdad? Pastor, es que la alabanza estuvo. Casi llegué al tercer cielo y le agarré el arpa a David. ¿Pero te gozas con aquel hermano? ¿Te gozas en la salvación? Nuestro gozo es que nos dio vida eterna. Amén, hermanos. Esta carta nos hace un llamado a evaluarnos a cómo está nuestra condición espiritual. Esta carta nos hace un llamado, nos confronta, nos desnuda, hablando en el buen sentido de la palabra, a ver qué tan genuina es nuestra conversión. Si de verdad nos amamos unos a otros, si de verdad somos luz y no andamos en tinieblas. Esta carta nos deja saber quiénes somos en Cristo. Si tú y yo no tenemos gozo por la salvación, hay que evaluarnos.
Si tú y yo no tenemos gozo en tener comunión con el Señor, hay que evaluarnos. Hay que evaluarnos. Porque estamos en un peligro si el Señor viene. Esta carta que vamos a ir abordando es como una evaluación de qué tan genuina es nuestra conversión. ¿Por qué? Porque si no nos podemos amarnos unos a otros y nos aborrecemos, eso evidenciará que quizá la conversión de alguien no es genuina. Y que tal persona es un simple religioso que viene y que canta, que viene y que predica, que viene y que sirve, pero no puede ser luz porque no ama a su hermano, lo aborrece. Nada más canta, es un religioso, nada más predica, es un religioso, nada más sirve, es un religioso, pero no puede ser luz porque no ama a su hermano. Y ese es un peligro. ¿Qué tan genuina es nuestra conversión, hermanos? Vamos a ir evaluándonos, verso tras verso. Amén. Póngase de pie.